Hola, hola, hola. Continuamos con el equilibrio ácido-base, un nuevo problema en el que vamos a hablar de los ácidos polipróticos. En la teoría de la lista de reproducción de ácidos y bases ya tratamos con un ácido poliprótico que es el ácido fosfórico y determinamos todas las concentraciones de las especies presentes en el agua. El ácido fosfórico es un ácido triprótico que se disocia 3 veces, ¿no? Comienza perdiendo un protón para formar la especie de hidrógeno fosfato. El dihidrógeno fosfato a su vez pierde otro protón formando el monohidrógeno fosfato y por fin el monohidrógeno fosfato se disocia para formar fosfatos. En esas disociaciones se van liberando protones al medio y los protones totales liberados en las 3 disociaciones nos van a dar el pH del ácido fosfórico. Sin embargo, sabemos que la primera disociación del ácido siempre es mucho más intensa que el resto de disociaciones. La primera es la que más desplazada está hacia la derecha, porque a medida que se va disociando, las constantes de acidez van siendo cada vez menores. Ahora en este ejercicio vamos a trabajar también con un ácido poliprótico. En este caso es un ácido diprótico, es el ácido oxálico, un ácido que posee 2 hidrógenos ácidos y los va a ir perdiendo. Y vamos a determinar no el pH, sino las 2 constantes de acidez, la KSUA1 y la KSUA2, porque el pH nos lo da. Y también tenemos, bueno, como dato, la concentración de una de las especies que se forma, que es el oxalato, que vale en el equilibrio 5.3 por 10 a la menos 5. Entonces voy a copiar las 2 ecuaciones para escribir debajo de ellas las concentraciones que voy a tener de equilibrio. El ácido oxálico en el agua, como es ácido, cede un protón al agua, el agua actúa como base y captura un protón del ácido oxálico formando el hidrógeno oxalato, más protones. Vamos a dejar un pequeño espacio debajo para poder escribir las composiciones de equilibrio. El hidrógeno oxalato vuelve a ceder un segundo protón al agua para formar por fin el oxalato y protones. Bien, estos equilibrios tienen unas constantes. Este primero tiene una constante KSUA1 que viene dado por la concentración, de productos entre reactivos, y este segundo equilibrio tiene una constante KSUA2 igual, que viene dada por concentración de productos entre reactivos. Voy a poner ya directamente, en vez de poner las concentraciones, voy a ponerlo ya en función de la X. Entonces vamos a empezar por aquí. Tenemos inicialmente una concentración de oxálico que no conozco, ¿no? Tenemos el ácido oxálico y, sí, 1,05 molar. Vale, pues lo ponemos aquí. Concentración 1,05 molar. Y de esa concentración se disocia una cantidad X que desconozco y que voy a calcular con la constante de equilibrio. No puedo, no tengo que hallarlo de otra forma porque la constante no la tengo, ¿no? Habitualmente lo haríamos de esa manera a partir de la constante. Y se forma de hidrógeno oxalato X moles litro y de protones X moles litro. Bien, pero el hidrógeno oxalato, que se ha generado aquí en una concentración de X moles litro en la primera disociación, no va a ser esta la concentración que va a tener en el medio, porque la segunda reacción parte de él. De manera que de esos X moles litro que se han formado, parte, que vamos a llamar I, se disocia. X menos I va a ser la concentración en el medio del hidrógeno oxalato. Y esos I moles litro que se han disociado, pues se han formado del oxalato y de protones. Y aquí nos surge una cuestión interesante, y es ¿qué concentración de protones tengo en el medio? ¿X o Y? Bueno, pues ni X ni Y, tenemos la suma de X más Y. Es decir, que el primer equilibrio en realidad no está en un medio en el que hay X protones como hemos pintado, sino que en el medio hay X más Y, los que genera el primer equilibrio más los que genera el segundo equilibrio. Lo mismo ocurre con el segundo equilibrio, quizá más fácil de entender. Aparte de los I moles de protones, moles litro de protones que él genera, ha generado el primer equilibrio X moles litro. Por tanto, tenemos que sumar ambas cantidades, X más Y, para tener los protones que hay en el medio, tanto arriba como abajo. Bien, pues ahora sí que tengo ya todo preparado para llevarlo a las constantes de equilibrio. Pero vamos a hacer una consideración en cuanto a que vamos a simplificar estas expresiones que he pintado. Porque en los ácidos polipróticos, como comentaba al principio, la constante de equilibrio de la primera disociación suele ser mucho más grande que la constante de equilibrio de la segunda disociación.
Y esto significa que la X a su vez es muchísimo mayor que la Y. Porque si el primer equilibrio tiene una constante grande, la X va a tomar un valor importante. Si el segundo equilibrio tiene una constante pequeña, quiere decir que está muy desplazado a la izquierda y la Y va a ser un valor muy pequeño. Por tanto, en las sumas podemos despreciar la Y frente a la X. En estas sumas X más Y, la Y la puedo despreciar. Incluso aquí la puedo despreciar. Y por tanto el primer equilibrio nos queda muy simple, porque nos va a quedar concentración de hidrógeno oxalato X por protones X entre oxálico 1,05 menos X. Y esto me va a dar la KSUA1. Y el segundo equilibrio me va a quedar concentración de oxalato Y por protones X, porque la idea de desprecio entre X también, que es el hidrógeno oxalato. Aquí, como puedes ver, las X se van, de manera que ya con solo saber la Y, que es la concentración del oxalato, que la tengo aquí, ya tengo la constante, así que la KSUA2 la puedo escribir ya como 5.3 por 10 elevado a menos 5, que es la Y, la concentración del oxalato. Ya tengo la KSUA2 y la KSUA1 tan solo tengo que llevar la X, que es la concentración de protones, a ella y estaría también listo. ¿Qué concentración de protones tengo? Bueno, pues tenemos un pH, nos da el pH 0,67, lo que significa que, bueno, ya sabemos que el pH se define como menos logaritmo de concentración de protones, por tanto la concentración de protones va a venir dada por 10 elevado a menos pH, es decir, 10 elevado a menos 0,67, que eso vale 10 elevado a menos 0,67, eso vale 0,2138 molar. Es 0,2138 molar. Y lo puedo sustituir aquí arriba ya. 0,2138 al cuadrado entre 1,05 menos 0,2138. Y por tanto ya consigo mi constante de acidez, que tiene un valor de 5.3 por 10 a la menos 2. 5.3 por 10 elevado a menos 2. Como puedes ver, la primera constante es muchísimo mayor, 3 órdenes de magnitud mayor que la segunda, que es 10 a la menos 5. Y eso es lo que hace que la X sea muchísimo mayor que la Y. También lo podemos apreciar aquí, la X vale 0,2138 frente a la Y, que vale solamente 5.3 por 10 a la menos 5. Se llevan 3 órdenes de magnitud, y con 3 órdenes de magnitud de diferencia entre la X y la Y, pues la Y es despreciable frente a la X. Y de esta manera determinamos muy fácilmente esas constantes de acidez. Si nos da las constantes de acidez, podemos calcular el pH de la disolución, porque a partir de ellas podemos determinar la X, que es la concentración de protones. En realidad bastaría con el primer equilibrio para determinar el pH, porque el segundo aportaría una cantidad de protones al medio, que es Y, y es despreciable frente a X, por tanto el pH viene dado por el primer equilibrio. Esto es bastante general, lo podemos aplicar a cualquier disolución de ácido poliprótico, diprótico, triprótico. Siempre podemos trabajar de esta forma. Bueno, pues esto es todo sobre el ejercicio 13 y continuamos con el ejercicio 14, que bueno, ahora creo que por fin sí va a ser una reguladora de pH. Vamos a poner una reguladora muy sencilla, un acético acetato, y calcular el pH de la misma, y después vamos a jugar con adiciones a reguladoras de ácidos y bases para ver cómo controlan el pH, ver que el pH apenas cambia ante pequeñas adiciones de ácidos o bases, porque la reguladora es capaz de neutralizar los protones o los OHs que añadimos al medio. Las reguladoras son disoluciones fundamentales en cualquier campo de la química, en cualquier laboratorio. Se están preparando continuamente reguladoras de pH, pues para mantener el pH dentro de unos rangos, pues cuando se lleva a cabo, por ejemplo, una reacción química que produce protones o bien OHs y altera el pH, pues se controla el pH mediante una reguladora.